Bueno, presento al doctor Tomás de la Chiesa. Tomás es ingeniero agrónomo y doctor en Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Buenos Aires. Es docente de la Cátedra de Climatología y Fenología Agrícola de la Facultad de Agronomía de la UBA e investigador postdoctoral en el Departamento de Agronomía de Iowa State University. Su línea de investigación se centra en la relación entre los sistemas agropecuarios y el cambio climático. Particularmente ha estudiado las emisiones de gases de efecto invernadero de los suelos agrícolas y de ecosistemas no manejados de Argentina y Estados Unidos. Bueno, muchas gracias por la presentación. Es un honor y una gran oportunidad, así que agradezco a Fernando principalmente, que fue quien me invitó a venir hoy. Y la sugerencia de Fernando fue que cuente las cosas en las que estuve trabajando justamente en Iowa State University. Estuve 3 años trabajando allá, después de terminar el doctorado en la UBA y trabajando con Gervasio Piñeiro y Laura Yargian. Estuve allá 3 años y bueno, ahora estoy hace 2 meses de vuelta en Argentina, instalado en Gualeguaychú y reinsertándome acá. En Iowa State no trabajé con Sotirios, que muchos me preguntaron. Yo trabajaba con Mike Castellano, que es como el ecólogo dentro del Departamento de Agronomía. Ahí está la foto de Mike. Y bueno, en este rato les voy a contar 2 ideas como para dar contexto a 3 resultados o 3 estudios en los que trabajé estando allá en Iowa State. Bien, entonces, los nitrozólogos, siempre empezamos nuestros papers o nuestras charlas o nuestras clases contando lo importante que es. Entonces decimos que es un gas de efecto invernadero, que no solamente tiene efecto invernadero, sino que además destruye el ozono, y es la principal sustancia responsable de la destrucción del ozono. Y la que más nos gusta usar es la que es 300 veces más potente que el dióxido de carbono. Esa no falla. Bueno, tiene sus truquitos esa declaración, pero es la que siempre usamos. Pero la verdad que por más que juremos y recontra juremos a los productores que es re importante el impacto ambiental de la producción, en el tablero de control de los productores y de los tomadores de decisiones no están las emisiones, no cambian su manejo en función de estas emisiones. Entonces me parece que como primera idea quería plantear esto de pensar las estrategias de mitigación de los gases de la emisión de gases de efecto invernadero atadas a otras variables. Es decir, lamentablemente todavía tenemos que estar subordinados a asegurar una rentabilidad, un rendimiento o una eficiencia en el uso del nitrógeno o un aumento en la materia orgánica del suelo para justificar nuestras prácticas que reduzcan las emisiones de este gas. ¿Sí? Pero tenemos, y es lógico que sea así, que todavía estemos atados a esto, porque todavía no hay incentivos claros, hasta donde yo sé, para decidir manejo en función de las emisiones. Es decir, no hay aranceles o un precio diferencial o nada de esto, o al menos desarrollado a gran escala, para justificar una decisión en función de esta variable. Y además tenemos la otra parte, que es la incertidumbre en la cuantificación. Si bien tenemos cada vez más papers o más estudios que cuantifican las emisiones, todavía hay mucha incertidumbre y tiene una variabilidad espacial y temporal enorme. Entonces, esto es un temazo. Hasta que estas 2 cosas no empiecen a apretar lo suficiente esa cuerda para cortarla, vamos a seguir atados a pensar las emisiones o las estrategias de mitigación atadas a alguna de estas otras variables. ¿Sí? Y la segunda idea, para dar un contexto, es que generalmente se piensa las emisiones de nitroso asociadas al agregado de fertilizante. ¿Sí? Y también está bien que sea así porque es la principal fuente, es el disturbio o el cambio más fuerte que hacemos metiendo nitrógeno en el suelo que aumenta las emisiones. Pero las estrategias de mitigación asociadas al uso de fertilizante van atrás de la eficiencia del uso del nitrógeno. ¿Y quién no quiere ser eficiente en el uso del nitrógeno? Digamos, todos los productores están queriendo ser eficientes, los asesores, los investigadores, todos estamos queriendo ser más eficientes. Entonces, hay un montón de investigación atrás que buscan por ahí otras variables, mejorar la eficiencia porque tiene un costo, porque tiene una respuesta o un efecto directo en el rendimiento. Entonces, esa es mi opinión o mi visión sobre la eficiencia o sobre el estudio o sobre pensar las estrategias de mitigación asociadas al uso de fertilizantes. Ya hay un montón de gente y los productores están muy preocupados por hacerlo bien. Otra idea más es las dosis que usamos en Argentina. Y esta es una respuesta bastante aceptada de cómo se comporta
las emisiones de nitroso en función de la dosis de nitrógeno. Generalmente es una respuesta exponencial, ¿sí? Y si vemos el rendimiento, y acá tenemos la dosis óptima agronómica, ¿sí? Las emisiones suelen aumentar un poquito hasta este punto y después se empiezan a aumentar mucho. Y muchos de ustedes saben o me podrán dar más información, pero creo que la dosis actual en Argentina está por debajo de la óptima, ¿sí? Entonces, yo creo que en Argentina tenemos un changüí para seguir aumentando y necesitamos aumentar la dosis sin preocuparnos mucho por lo que pasa con esto. Me encantaría escuchar la opinión de ustedes al final sobre esta idea, pero me parece que es un poco así. Y por último, esta es una de las primeras figuras que generé en el doctorado, donde medimos emisiones de óxido nitroso durante un año en el cultivo de soja. Esto es el cultivo de soja, este es un pastizal no manejado, y veíamos que muchas de las emisiones ocurrían en el cultivo de soja. De hecho, observamos más emisiones en soja que en maíz fertilizado, y mucho ocurría antes del ciclo, o también en este momento, ¿sí? Entonces, desde acá empezamos a pensar mucho en una visión más sistémica, más de todo el ciclo, más de todo el año, y no centrado solamente en la fertilización, porque bueno, la soja generalmente recibe poco o nada de fertilización. Entonces, me parece que desde acá desarrollamos una visión más amplia de todo lo que pasa por fuera de esa fertilización. Entonces, estas dos ideas me llevaban a esta parte del título, que era pensar más allá del nitrógeno agregado en las emisiones de nitroso. Entonces, ahora sí, vamos a 3 resultados de estudios que hice allá y que nos pueden ayudar a pensar las emisiones acá en las pampas. Este es el Corn Belt, acá está Iowa, acá donde estaba yo. Todo eso amarillo es el área sembrada de maíz en el año 2023. Así que son trabajos que estaban centrados en todo acá, en el Corn Belt, lo que les voy a mostrar. Entonces, bueno, justo me quedó medio tapado por la pregunta, pero la primera pregunta es: ¿cuánto óxido nitroso se emite durante la fase no fertilizada en la rotación maíz-soja en esa zona? Esta es una forma elegante de cuantificar esto de que les decía de, bueno, cuánto viene el fertilizante y cuánto no, porque de esto hay muchos datos. Entonces, fue la forma más elegante que encontré para justificar mirar lo no fertilizado. Entonces, hice un metaanálisis. Busqué todos los lotes, no se ve bien, pero este es el mismo mapa de hace un ratito, con los lotes de soja en toda esta zona del Corn Belt. Busqué todos los experimentos con mediciones de óxido nitroso en maíz y soja pareados. Tenían diferentes manejos y encontré 133 pares de 18 experimentos en la región. Entonces comparé las emisiones anuales de maíz y soja sembradas uno al lado del otro. El primer resultado es, este es el maíz, este es la soja, las emisiones. 3,6 fue el promedio de maíz, 2 kilos de nitrógeno por hectárea por año fue lo que emitió la soja. Es decir, que la soja en el uso modal o el business as usual de los dos cultivos, la soja aportó 34% en la rotación. Pero ampliando o metiéndonos un poco más en esos resultados, después hice lo mismo, pero mirando cuánto contribuyó la soja a los 2 años, en la fase soja, a los 2 años de la rotación, en función de la dosis en el maíz. Entonces, acá, cuando el maíz, en casos no, considerando todos los experimentos, no solamente los manejo modal. Entonces, cuando no se fertiliza el maíz, los dos cultivos se emiten más o menos lo mismo. En la medida que se aumenta la fertilización del maíz, empieza a bajar la proporción de soja, obviamente. Hasta cierto punto por acá que se genera un quiebre y la pendiente empieza a aumentar más. Cuanto más me fertilizo el maíz, más aporta obviamente el maíz. Pero el quiebre se da más o menos, se daban los 153 kilos de dosis, de 153 kilos de nitrógeno por hectárea por año, y ahí el aporte era 38%, es decir, la soja aportaba el 38% a la rotación. ¿Está bien? Este es más o menos la dosis óptima para la región, o la recomendada, no la óptima. La óptima varía un montón, la recomendada está entre 170 para esos estados en la rotación maíz-soja. Estos datos ya fueron publicados en un paper del año pasado. Entonces, el primer resultado es, a dosis cercanas a la óptima, o mejor dicho, a la recomendada, el aporte de soja-maíz es 40-60. Es decir, ya hay un montón de emisiones que vienen en la fase de soja que debemos prestarle atención a la fase, en la fase no fertilizada, serían las palabras más correctas.
Segundo estudio, ¿qué manejo se puede hacer para reducir las emisiones de soja? Digamos, si no podemos manejar el fertilizante. Entonces, pensando de vuelta en el manejo modal, rotación, maíz, soja, muy comunes en la región, usé modelo de simulación APSIN en 15, ahí créanme que hay 15 localidades distribuidas entre Minnesota, Iowa, Illinois e Indiana. 15 sitios demostré donde calibramos y evaluamos el modelo APSIN. Usé 30 años de datos meteorológicos para simular este manejo modal de maíz-soja. Además del manejo modal, simulamos un cultivo de cobertura solamente después del maíz, antes de la soja, porque a los farmers no les gusta sembrar un centeno antes del maíz, porque tiene una penalidad fuerte en el rendimiento. Así que un cultivo de centeno después del maíz, pero sembrado antes de la cosecha. Bueno, ahí es soja en realidad en la foto, pero simulamos sembrar el centeno antes, como un mes antes de la cosecha del maíz. Y la otra variable, o la otra manejo que propusimos fue la siembra temprana. En esos estados, la siembra de la soja se da generalmente después del maíz, ¿sí? Se apuesta más a sembrar en fecha óptima el maíz y después cuando se termina con el maíz se va la soja, ¿no? Después Aníbal capaz tenés más datos de esto, pero creo que es lo que se suele hacer en esa región. Entonces se posterga la soja por sobre el maíz. Pero se sabe, o ya hay varios estudios, de hecho en el laboratorio de Grassini, Ratalino o José Andrade también han trabajado en que adelantar la fecha de siembra tiene buenos efectos sobre el rendimiento de la soja. Entonces nosotros apostamos a esa otra manejo, adelantar ya la fecha de siembra. Y la combinación de las dos. Cultivo de cobertura y siembra temprana de soja. Lo que encontramos fue que las tres opciones, es decir, el cultivo de cobertura, la siembra temprana o la combinación, bajaron las emisiones de óxido nitroso respecto al manejo modal. Entre 0,66 kilos de nitrógeno por hectárea por año, 0,57 y 0,93, que representan un 20, 17 y 28% en la reducción de las emisiones. Pero el avance de la fecha de siembra aumentó un 16% el rendimiento. ¿Sí? Y entonces, si bajan las emisiones y aumenta el rendimiento, las emisiones por grano producido se redujeron un 39%. ¿Sí? Las yield scale emissions se redujeron un 39%, ¿sí? Por la combinación de estas dos cosas. Bien, entonces la siembra temprana aumenta el rendimiento y redujo las emisiones de la soja. Y ahora el tercer estudio tiene que ver con cosecha de rastrojo. Y por ahí acá suena raro plantearlo en esta región, me gustaría después escuchar también la opinión de esta, pero allá el aumento del rastrojo, de la cantidad de rastrojo, se está convirtiendo en un problema. Hay cada vez más rastrojo, ¿sí? Y digamos, el rendimiento del año pasado en toda la región, en esos 5 estados, fue de 12,8 toneladas por hectárea, y los residuos, entonces con ese rendimiento, son de casi 11 toneladas de residuos por año que hay en todos esos estados, de promedio. Entonces el aumento de la cantidad de rastrojo en la superficie les está haciendo un problema y hace que se intensifique la labranza. Entonces nosotros nos propusimos evaluar qué pasa si cambiamos esta solución a combinar siembra directa, no directo, con cosecha de rastrojo. Una cosecha parcial del rastrojo de soja. Allá también hay oportunidades para hacerlo porque hay plantas que producen etanol a partir del rastrojo, entonces hay una logística y un mercado que permite que se coseche ese rastrojo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con el rendimiento y las emisiones de óxido nitroso. También hice un metaanálisis de estudios de cosecha de rastrojo en todos esos sitios de ahí. Fueron creo que 18 experimentos de maíz de la secuencia maíz-maíz. Así es como una forma de que se hace, la cosechadora con una enfardadora atrás. Y algunos de todos estos experimentos que vemos acá tenían un diseño factorial. Los papers que vi hasta ahora sobre este tema lo que hacen es, en este diseño factorial, analizaban la cosecha del rastrojo de maíz sobre el rendimiento o las emisiones del año siguiente. Pero todos lo hacían en este sentido, es decir, la labranza convencional con y sin cosecha de rastrojo, o sin y con cosecha de rastrojo, y la siembra directa sin y con cosecha de rastrojo.
¿sí? El aporte creativo que tuvimos cuando estuvimos haciendo esto, cuando estuvimos discutiendo esto con Mike, fue ¿por qué no pensar esta combinación, ¿no? de cambiar del sistema convencional a uno donde aplico las dos cosas a la vez? Entonces, esto no lo habíamos visto, los papers no suelen hacerlo, en este metaanálisis hicimos esta cosa que es muy simple, pero original. Y después analizamos simplemente el efecto de la siembra directa, pasar de convencional a directa para dar contexto a este otro análisis. Entonces, esta figura que le voy a mostrar es compleja, pero si la logro explicar bien, creo que puede tener unos buenos mensajes. Los voy a ir guiando usando este esquema de vuelta. Cajas blancas indican que no hay efecto significativo, verde es un beneficio y rojo un perjuicio. Lo nombro así porque voy a hablar de rendimiento y después cambio en las emisiones de nitroso. Entonces, la primera caja que quiero que vean es esta, es la combinación de ¿qué pasa? En sistema de labranza convencional cosecho el rastrojo. Entonces, si cosecho el rastrojo, el rendimiento del año siguiente no cambia, ¿sí? Ahí tuve 223 pares de datos de 2 experimentos y un efecto no significativo. Esta otra combinación, si estoy haciendo siembra directa, empiezo a cosechar el rastrojo. Y ahí la cosa cambió. Hay un aumento neto del rendimiento de 6,3%, con 178 datos de 13 experimentos diferentes en la región, ¿sí? Y un efecto significativo. El sistema combinado, partir del sistema convencional, pasar a siembra directa con cosecha de rastrojo, no mostró tampoco resultados en el rendimiento. Y este no resultado en realidad esconde un resultado positivo, que es justamente la última caja, que es que solamente pasar de convencional a siembra directa, sin importar el rastrojo, tiene una penalidad de 7,3% en el rendimiento. Entonces, si yo combino la siembra directa pero cosecho el rastrojo, anulo ese efecto negativo. Entonces ahora, lo mismo, la misma figura, pero para las emisiones de nitroso. Pasar de convencional a siembra directa no tiene un efecto en las emisiones de nitroso. En sistema convencional, cosechar rastrojo también, se anulan el efecto de cosechar rastrojo con la labranza, así que no hay nada. Pero en los sistemas donde estoy haciendo siembra directa y empiezo a cosechar rastrojo, las emisiones bajan un 33%, lo cual es un montón, las emisiones de nitroso. 43 datos de 8 experimentos. Y si estoy haciendo convencional sin cosecha de rastrojo y pasa a ser directa con cosecha de rastrojo, también baja un 30% las emisiones. Entonces, estas dos son los sistemas a evaluar. Digamos, lo que nos dice esto es que si ya estás haciendo siembra directa, cosechar rastrojo, tenés un win-win. Aumenta el rendimiento, bajan las emisiones un montón. Si estás en labranza convencional, si estás labrando, pasás a siembra directa y cosechar rastrojo, que no tenés la penalidad y además bajas las emisiones de nitroso un 30%. Y esos son los 3 resultados que tenía para compartirles. Me encantaría escuchar sus preguntas o comentarios sobre cualquiera de estas partes, pero si no tienen ninguna pregunta, yo tengo algunas preguntas para ustedes que pueden ayudar a disparar preguntas o comentarios, y son estas de acá abajo, y acá está mi contacto. Carolina. Gracias, Tomás. Hermosa la presentación y muy lindo el trabajo. Mi pregunta es, vos empezaste la charla diciendo buscar esta reducción, de que está muy bueno el planteo, es decir, empezar a focalizar en las emisiones desde otro lugar. ¿En qué estás pensando respecto para cortar esa cuerda? ¿O cuáles han sido tus planteos para disminuir ese pensamiento de no solo pensar en el nitrógeno, en la eficiencia de uso del nitrógeno y pensar más en los efectos ambientales? Bien, estoy tratando de volver, pero me lleva un rato largo. Acá. Para cortar la cuerda me parece que nos excede. Y bueno, en parte está en nuestras manos también medir más y reducir la incertidumbre en la cuantificación. Pero eso requiere un montón de trabajo que, digamos, es muy variable la emisión, y vos ya lo sabes recontra bien.
Entonces, creo que estamos lejos en Argentina de tener patrones o valores extrapolables a distintos ambientes. Siempre nuestros experimentos han durado 2, 3 años como mucho. Entonces, como muchísimo. Casi todos los experimentos duran 1 o 2 años. Entonces, pensar en extrapolar a algo regional y tener estimaciones para distintos años, distintas regiones, es un temazo. Los modelos de simulación nos pueden ayudar muchísimo, entonces utilizar los datos medidos y complementarlos con modelos puede ayudar muchísimo. Pero creo que todavía esto, por la naturaleza misma de las emisiones y por la naturaleza de nuestros sistemas de experimentos, estamos lejos. Y esto depende más de que se corte ese acuerdo, depende más de que aparezcan sistemas que penalicen, que incentiven económicamente a que un productor quiera tomar esa variable. Pero, ¿era eso lo que me había preguntado? ¿O? Está. Bien, mira, cuando arranqué, mi tesis de doctorado justamente arrancó en el marco de una posible trabas arancelarias desde el mercado de biocombustibles europeo. El mercado, sí, los productos, ¿cómo? En ese momento, 2012, 2011, el mercado europeo estaba empezando o se decía que iban a poner trabas, eso no sé en qué quedó, si alguien sabe, buenísimo, pero que iban a poner trabas o que iban a subir los aranceles a las exportaciones si no tenías contabilizado las emisiones en la soja. Eso sería un incentivo, digamos, que las empresas empiecen a pagar o que esos mercados empiecen a pagar un plus si vos cuantificás de alguna forma o si vas más allá y haces algo para reducir las emisiones. Gustavo. Sí, al revés, ahora andate al final con la presentación. ¿Alguno que pase por el medio? No. ¿A cuál? ¿Al rastrojo? Las barras, a los de maíz. Seguí. ¿A la cosecha de rastrojo? A seguí un poquito más. Tal cual. Bueno, sí. Pará. Primero. Sí, para que te muestro ya. Ahí, quédate quieto ahí. Primero, no entiendo los últimos dos porque dicen lo mismo, o yo veo mal. No-till más residuo Harvey, no-till más residuo Harvey. Ahí me mataste. Bien, es que sí, es que es el cambio, pero partís de distintas cosas. Partís de la labranza convencional y la otra partís de siembra directa. Uno es... ¡Ay, la pucha! Uno es esta combinación... bajar, en los dos bajar. Una es esta, sí. La de la derecha de todo es esta, y la otra es perfecto. esta. Bueno, perfecto, listo. Primero que por eso el eje X, digamos, acá el título es el mismo, pero uno partís ya de hacer siembra directa y el otro... Sí, mala mía, no leí lo de arriba. Bueno, eso es número uno. Está todo bien. Quiero terminar de entender esto, ¿eh? Dale. Así que un poquito largo. Sí, por eso va a ser un poquito largo lo que te iba a preguntar. Dale. Lo segundo, las emisiones. Sí. Esto dijiste que es un meta-análisis que hiciste vos. Sí. Entonces, los datos son datos de rendimiento de maíz. Sí. Las emisiones son medidas. Sí, también son experimentos publicados o base de datos. Y entonces ahí viene una primera pregunta, que es, esas emisiones medidas, vos dijiste que tienen mucha variabilidad espacio-temporal. Sí. ¿Esas emisiones en todos esos trabajos fueron medidos exactamente igual? Los distintos papers que dieron los experimentos. Lo que vos revisaste. No exactamente igual, pero sí, son muy parecidos. Los protocolos para medir nitroso, y más que nada ahí en Estados Unidos, son bastante... hay un protocolo y sí, es bastante parecido. Perfecto, Lo que más puede cambiar es por ahí el periodo en que se muestrea. Allá les gusta mucho muestrear de siembra a cosecha. Acá siempre, casi todos los trabajos que hay, medimos todo el año. Entonces allá hay algunos que miden todo el año y otros de siembra a cosecha y se está perdiendo parte de la historia. Bueno, y después la última es, ahora vamos más a la ecofisiología, porque es una cosa de ecofisiología esto, y entonces vamos a tratar de entender los resultados, porque si no parece una receta esto, ¿no? No digo que esté mal, pero digo que hay que tratar de entenderlo. No, yo no creo que esté mal, pero mostré la parte resumida. No, seguro, por eso. La primera es la interpretación de la respuesta positiva o negativa del rendimiento de maíz. O sea, contame qué pensaron con el rojo y qué pensaron con el verde de arriba. Y después contame por qué pasa lo que pasa abajo. Okay. Porque, es eso, para que terminemos de entender bien. Sí. ¿Sí? El problema del rastrojo, del aumento de la cantidad de rastrojo que tiene en superficie, digamos, esos son suelos pobremente drenados.
Digamos, en Iowa todo está drenado porque la más gran superficie agrícola tiene un sistema de drenaje. Entonces son suelos que tienen problemas de drenaje. Entonces, los inviernos son fríos, se descompone poco, se produce muchísimo. Entonces, digamos, esos son los valores y sigue creciendo la cantidad del rendimiento y el residuo que queda. Entonces, cosechar el rastrojo te seca y te calienta el suelo. ¿Sí? Entonces, el efecto de lo que vos me estás preguntando es que esa cosechar te seca el suelo y te calienta, te permite sembrar. Estos experimentos no... De hecho, yo creo que estos experimentos son un poco... los resultados son un poco conservadores, porque si vos secás el suelo podés empezar a sembrar antes, ¿sí? Y entonces podés tener un plus que estos experimentos no lo consideraron. Entonces hay otras prácticas que pueden venir atrás de un suelo más seco y más caliente que no se aplicaron a estos experimentos. Entonces yo creo que es conservador, estos resultados pueden ser aún mayores. La caída abajo de la emisión es porque el suelo está más seco. Sí, me parece, sí. El Sí. incremento del rendimiento al sacar el rastrojo es porque tenés una mejor implantación de cultivo. Sí, eso es lo que pensamos. Sí, sí, Bien. totalmente. Creo que la clave son esas dos variables, el más seco y más caliente. Bueno, lo más caliente te aumentaría, digamos, la mayor temperatura te puede aumentar las emisiones, pero en realidad el efecto más fuerte es de la humedad. Pero sería beneficioso para la implantación del cultivo y tenés un stand de planta más homogéneo y todo ese tipo de cosas. Exactamente. Está perfecto. Entonces creo que viene totalmente por ahí la cosa. No Listo. sé, bueno, Gracias. y no sé si hay alguna otra pregunta, pero me parece que, bueno, ahí había algunas cosas, pero una figura que dejé para ahora, para después, es cómo cambió esa respuesta a lo largo de los años. Hay experimentos que tienen 20 años, digamos, ya están midiendo el efecto del cosechar rastrojo desde 1980 allá. Entonces hay un montón de datos. De 1980, entonces, esto es el cambio en el rendimiento de maíz a lo largo del tiempo. Entonces, antes, en los 80 hasta el 2000, era negativo, pero obviamente el rendimiento fue aumentando, la cantidad de rastrojo fue aumentando, entonces ahora los resultados son mucho más positivos. Pero sí, antes cosechar te penalizaba. Tomás, acá, una pregunta cortita a la pregunta que hiciste al principio. ¿Cómo son las emisiones en función del nivel de nitrógeno que el nivel de rendimiento que se estaba alcanzando con diferentes nutrientes, ¿no? Que vos decías que se estaban subutilizando nutrientes. En realidad depende de los cultivos, pero hay algo que me parece interesante, que muchos cultivos energéticos, colza, camelina, carinata, que se usan para biocombustible de jet directo, están certificados para un nivel de nitrógeno extremadamente bajo, en general. Y hay un póster de Romina de San Celedonio que también muestra en camelina que el cultivo responde como hasta 170 kilos de nitrógeno, sigue respondiendo al agregado de ese fertilizante. Cuando la certificación es muchísimo menos de que te permite agregar fertilizantes. O sea que uno está perdiendo claramente rendimiento. Estás muy por debajo de la saturación en esos cultivos. Entonces, por ahí algo que sería interesante, no lo sé, de ignorante nomás, es ver por qué uno no puede explotar en esos cultivos energéticos un mayor potencial de rendimiento sin que se disparen las emisiones, pensando que la certificación está muy por debajo de lo que el cultivo puede dar. ¿Se entiende la pregunta? Sí. Bueno, está buenísimo. A ver, no sé cuáles son las motivaciones o cuáles son las variables que están manejando en esos otros cultivos o no en el manejo de cultivos, sino en la toma de decisiones, en todo el cálculo de la huella de carbono, y me parece que hay mucho ahí de etiquetas y de certificación. Por otro lado, lo que te puedo decir es que generalmente esas respuestas que vemos en maíz, en el fertilizante, del nitroso, de la emisión de nitroso a la fertilización, son generalmente en maíz o capaz hasta trigo. Sí, entonces todas esas curvas están generalmente desarrolladas, o al menos, también yo estoy mirando una parte de la biblioteca, ¿no? Yo miro siempre ese tipo de cultivos. Pero entonces, pero sí, seguro que es donde más estudios hay, esos cultivos. Entonces todas esas curvas se construyen con maíz o trigo.
se podría hacer lo mismo para esos otros cultivos y yo estimo que, si vos decís que hay respuesta hasta eso, que se puede seguir aumentando la dosis. El punto es que me parece que la motivación atrás de decir, che, el mínimo para esos cultivos es muy bajito, no tiene que ver con mediciones o con lo que está pasando efectivamente con las emisiones de nitroso, ¿sí? Pero bueno, es una relación entre el rendimiento y las emisiones. Y me parece que no conozco el caso, pero tendría que pensar que es más una cosa de prejuicios o de etiquetas o de otra cosa que no tiene que ver con la biogeoquímica. ¿Ya hay una? No, ¿Dónde? Emilio. Ahora me toca a mí. Muy lindo el trabajo, muy estimulante. No, un comentario. Los productores están preocupados por estas cosas. De hecho, el movimiento CREA tiene un área de ambiente y en esa área de ambiente hay un sistema que se llama GAC, Gestión Ambiental CREA, donde los productores evalúan cómo están manejando sus cultivos y qué aportes de nitrógeno y bueno, cómo las pérdidas de óxido nitroso, tal como están generalmente cuantificadas, podrían o no desmejorar sus índices. Pero de estos temas hay preocupación entre los productores. Y lo otro es que también hay experiencia en extraer rastrojo de dos maneras en Argentina. Una es, por supuesto, la cosecha de silo en tambos, ¿no? Donde todo el material vegetal se cosecha aéreo, se cosecha totalmente y los suelos quedan como vos mostrabas en la foto. Y el otro es no ya la cosecha, sino tiene que ver más con el rendimiento del maíz, el uso de barra y rastrojos, que no eliminan el rastrojo, pero sí cambian el comportamiento del maíz, evitando lo que vos mostrabas por ahí como efectos negativos en sistemas en ambientes fríos de cobertura de rastrojo. Esos son dos comentarios. Y en relación a esas... Para, te puedo contestar ahí porque después me los olvido. Dale. No, lo que decías de los productores, está bien, vos seguramente tenés mucha experiencia con lo que está pensando, pero mi repregunta sería, no es simplemente una cuestión de conciencia social o conciencia ambiental y ya, digamos, les preocupa las emisiones. Cuando tienen que decir la dosis, el cuándo, el cómo, el dónde de la aplicación o del cultivo, no lo hacen pensando en esto, ¿o sí? No, en parte no lo hacen pensando en esto, como no hacen pensando en esto, lo meten dentro de una caja con un montón de variables. Pero esta variable cuenta porque al final ellos se miran y cuando se miran ven qué variable es la que más contribuye a la puntuación eventualmente que ellos han generado. Y si es el nitrógeno, pensarán no en bajar la dosis, pero por ahí están pensando en cambiar una fuente de nitrógeno para un uso más eficiente de ese nitrógeno, reduciendo las pérdidas en ese caso. Pero la preocupación sigue siendo que el nitrógeno termine en la planta. Obviamente. No sé, podemos ir Pero charlando. pero es que si el nitrógeno termina en la planta no se libera al medio. Por eso, sí. Y ahí viene, bueno, es que las dos cosas van ligadas de la mano, no hay una sin otra, y si podés resolver ese conflicto, mejor todavía. De hecho, vos sabrás que no son nuestros sistemas extensivos en secano los que más, vos mismo lo mostraste, óxido nitrógeno están emitiendo a la atmósfera, sino que son los sistemas bajo riego, con uso excesivo de nitrógeno y fundamentalmente el cultivo de arroz en el mundo. La otra cuestión es que vos como cultivo de cobertura en Iowa, si no entendí mal, usaban una gramínea. ¿Qué pasaría en nuestro caso? ¿Qué presumís vos? Esa era la pregunta. Todo lo demás eran comentarios. Ahora voy a la pregunta. ¿Qué presumís que pasaría vos cuando en ese cultivo de cobertura o en la intensificación con un cultivo de renta estamos usando una leguminosa que fija nitrógeno? Bien, no es mi apreciación. O bueno, sí es mi apreciación, pero es lo que ya hay un montón de papers que miran eso. Digamos, ya hay por lo menos 3 buenos metaanálisis que miran el efecto de los cover crops en las emisiones. Y ahí el mensaje que sale de esos papers es que
puede aumentar o disminuir. Es muy errático, ¿sí? De hecho, el primero y por ahí el más citado dice que en el 60% de los casos aumentan las emisiones. Pero para mí ahí hay un error que es, estamos metiendo como una categoría sí, no, cultivo de cobertura o no cultivo de cobertura, a un sistema que es muy complejo, porque tenés un montón de decisiones en ese cultivo de cobertura. ¿Qué especie pura o mezcla? ¿Cuándo la sembrás? ¿Cuándo la matás? ¿Cuándo la fertilizás o no? Entonces, esa categoría sí no es tramposa porque bueno, esconde un montón de cosas. Ahora, volviendo a los papers, si bien dice que que suben o bajan las emisiones, pero que es más probable que suban, claro, están mezclando leguminosas y gramíneas. Y si vos vas a los gráficos, vas a las bases de datos y empezás a mirar, muchas veces pasa, o en los metaanálisis mismos, las gramíneas suelen bajar las emisiones. Por eso yo elegí una gramínea ahí. Además que porque en esa región no podés sembrar una leguminosa porque no crece y la única opción que tenés es el centeno, ¿sí? O una avena que se muere en diciembre. Pero por eso fuimos, digamos, porque ahí no podés hacer otra cosa, pero además porque las gramíneas suelen bajar las emisiones. Y además, dentro de las gramíneas, si vos las sembrás bien temprano y tomás ese nitrógeno de la mineralización, de la descomposición de los nódulos en la soja o de la misma biomasa del maíz que está ceneciendo, bueno, también le ganás en el otoño, podés meter el nitrógeno en la planta de vuelta y no dejarlo en el suelo. Entonces, para volver a tu pregunta sí, las leguminosas suelen tener ese efecto, que probablemente las leguminosas suben las emisiones, y por eso nosotros elegimos gramíneas y sembradas bien temprano, pero hay un montón de cosas ahí para decidir en lo que es cover crops o no cover crops. La fecha de matado o de fin del cultivo también te juega muchísimo. Gracias. No, gracias a vos. Sí. Una preguntita más, Va, por cuestión de tiempo. Jorge seguía. Jorge. Que estaba empezando a preguntar Nico. Ya había otro. No, Jorge levantó la mano hace un rato largo, así que... Conciso, Jorge, por favor. La pregunta apuntaba, digamos, recién diste una pista, que es capturar el nitrógeno en otoño y qué sé yo. Interactúa mucho con la dinámica del agua, de la superficie, las emisiones, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y en cuántos centímetros? ¿En cuántos centímetros qué? ¿Hasta qué profundidad más o menos? Y las emisiones, con la prácticamente es disponibilidad? los primeros 10, digamos, del grosso de las emisiones en el perfil, digamos, lo medís en superficie, así que tiene que pasar todo por todo el perfil y llegar a la superficie, pero el partido se juega en los 10 centímetros, 15 centímetros. No, porque apuntaba esas cuestiones que vos preguntabas de la fecha de siembra, moverle, no sé qué, también influye en la dinámica del agua y te puede influir en la cercanía o no de napa freática a la superficie y la posibilidad de que se volatilice más o menos por eso. Pero no sé. No. Se emita, no se volatiliza. Son procesos distintos. Emita. Bueno, entonces, ¿cuál es la pregunta? Emita. Bueno, ¿cuál es la pregunta? ¿Está? No. Ah, bueno, era eso. Está. Allá, que estaba hace rato. Bueno, al fin, corté la charla. Escuchame un poquito. Yo soy Julio Sáez, trabajo en caña de azúcar en Tucumán y realmente problemas de rastrojo con respecto a la caña tenemos mucho nosotros habitualmente. El productor de caña de azúcar suele quemar para deshacerse del rastrojo y nuestra recomendación siempre fue tratar de evitar la quema y dejar el rastrojo en el campo. También hicimos intentos de recolectar el rastrojo de la caña de azúcar ensilando o demás. Mi pregunta es, vos estás mirando óxido nitroso, ¿no es así? Si a ese rastrojo que estás recolectando lo pasás a equivalentes de carbono como el óxido nitrógeno, simplemente no estás trasladando la emisión a otra parte y, por otra parte, me está diciendo sacando la materia orgánica del suelo, llevándote el rastrojo, tenés más rendimiento. Por ahí viene mi pregunta, si esa menor emisión no es tricky o fenomenológica, trasladando la emisión a otro lugar de la Tierra, ponerle donde esté ese rastrojo o donde vaya a ser degradado. Está buenísima la pregunta, gracias, porque me parece que ahí hay que pensarlo bien, sistemas bien distintos, el de allá y el de acá. Si te digo los otros resultados de este paper
bueno, no es esto, pero el paper que está en revisión sobre el rastrojo, depende mucho, dos cosas. En este sistema particular, que acá hay varias fotos que lo están mostrando, no sé por qué aparecieron eso, pero era justamente lo que quería mostrar. En este sistema, la materia orgánica, tienen valores muy altos de materia orgánica, ¿sí? Los inviernos son no todo el tiempo, pero son mucho así. Entonces, es bien distinto a los sistemas de acá y más aún a los tuyos. Los trabajos, hay trabajos con 13 y 20 años de cosecha de rastrojo que muestran que no hay cambio en el carbono total del suelo en todo el perfil. Uno es este, ahí en Iowa mismo, ¿sí? Acá tenés la cita, 13 años de cosecha de rastrojo sin cambio en la materia orgánica del suelo. Pero también hay un metaanálisis global. Y entonces el metaanálisis, de qué pasa con el carbono del suelo cuando cosechás rastrojo, dice que sí, que si cosechás más del 50%, sí, tenés una pérdida de carbono. Pero en el mismo paper te dice, ojo, que en Estados Unidos la cosa es distinta. Y en el supplementary tenés esta figura, en ese mismo metaanálisis, donde te dice, bueno, en todo el mundo, o en general, el mensaje general es en el Midwest pasa esto. No ven cambios significativos después de cosechar rastrojo en el carbono. Entonces, vuelvo a lo otro. No tenés cambio, en esa región no hay impacto en el carbono del suelo muy significativo. Si te vas para el oeste o para el oeste sí, pero en la región central no tenés cambio. Pero además, cosechás el rastrojo y le das un buen uso a ese rastrojo, que allá lo pueden hacer, es decir, hay sistemas que o producen etanol o producen un aceite que lo entierran en pozos profundos en el suelo y eso está funcionando allá. Incluso podés tener un balance neto negativo contando las emisiones y contando el carbono. Digamos, contando todas las emisiones, la pérdida de todas las emisiones de nitroso que tenés, si le sacás este nitroso que reducís con esta práctica y encima el rastrojo lo cosechás y lo metés en un sistema eficiente que quede guardado en el largo plazo, que allá tienen algunos sistemas, la producción de maíz tiene una emisión neta negativa. Secuestra carbono el maíz en ese. Pero bueno, tenés que ver cómo manejás ese rastrojo después en alguna fábrica, en algún sistema, en alguna cosa industrial, fuera del lote. Y bueno, y ahí no decías algo de Tucumán, no me acuerdo cuál era la otra parte de la pregunta, pero bueno, me parece que con esta descripción de lo que pasa allá y cómo manejás ese rastrojo, podés pensar cosas para hacer Tucumán. Yo obviamente no me animo a plantear cosechar rastrojo acá, dado todo el trabajo que se viene haciendo hace muchos años para conservar el rastrojo, la siembra directa y demás, pero a partir de esto empecé a pensar qué pasa si no cosechamos rastrojo, pero nos comemos los cultivos de cobertura. Entonces digo, bueno, capaz, tomando esta idea, digo, bueno, Paola Iglesias ya tiene trabajos de esto y ya hay avances de esto acá. Pero digo, capaz, en vez de dejar la vicia muerta en el suelo, capaz dejamos una parte de la vicia, dejamos las raíces de la vicia, pero nos comemos una parte y cosechamos un poco de ese nitrógeno, de esa biomasa en carne. No sé, hay que preguntarle a Paola cómo vienen esas cosas o qué otros datos hay, pero son posibles manejos que vienen atrás de esto. Bueno, gracias, Tomás. Gracias a ustedes.